Bien, regresamos con el congresista Carlos Brus. Estamos hablando con el congresista y economista. Carlos, tú me estabas comentando sobre cómo nace la idea del Ministerio de Vivienda, que como ya lo conversamos fue algo que ha finalmente revolucionado buena parte del movimiento económico que tiene el Perú en estos últimos 10 años. Y hemos visto que el inicio fue un poco serendipia, pero de ahí se comenzó a estructurar a partir de lluvias de ideas y metodologías. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué tan difícil fue mover al Estado? Porque la gran mayoría de personas creen que cuando hablan de reformas son cosas que se pueden hacer, pues, hay que hacer una reforma laboral, y uno cree que eso significa cambiar 4 papeles y que todo automáticamente gira como si estuvieras encima de una chalana, una lancha. Pero las personas que están adentro del Estado dicen que esto es más como un transatlántico, que moverlo 2 grados significa pues una fuerza descomunal, horas de giros. ¿Cómo fue cambiar al Estado peruano en esa época? Mira, hay 2 cosas ahí. Primero, hacer cosas nuevas dentro del Estado es tremendamente difícil, porque la burocracia en general o es inactiva o es reactiva en contra del cambio, o no hacen nada o reaccionan en contra del cambio. Felizmente aquí, en aquella administración, por unos planilla que era del PNUD, yo tenía la potestad de nombrar hasta 5 personas que ganaban más o menos el promedio de $8.000 mensuales, que en aquella época era una muy buena plata. Un ejecutivo de primer nivel, ¿no? Y podía yo tener a gente, por ejemplo, como René Cornejo, trabajando en el Fondo de Mi Vivienda, otra persona en otra entidad, algunos en el ministerio, y era con los que me reuníamos, y era la gente proactiva hacia el cambio para poder sacar todas las reglamentaciones y licencias y cosas que había que sacar. Pero no solo eso, sino que implementar estas ideas no es para nada fácil. Primero, dentro del gobierno, hay que convencer, la primera puerta que tiene que tocar es el MEF, tienes que convencer al MEF de la bondad de lo que esto significa. A pesar de que ya tenemos 600 millones asignados, igual hay una serie, como tengo que ver, de darle crédito a los bancos, tiene que participar el MEF en todo esto. Por supuesto, convencer al presidente de la República y al gabinete. Para lograr hacer eso necesitas tener cierto liderazgo, si no, ni siquiera se te escucha. Yo tenía la suerte de que cuando empezamos a concebir este programa de vivienda, sabía lo que venía por delante y empezamos a hacer programas piloto. Que eso sí fue con plata al Estado. 10 casitas, 15 casitas. Y mostrábamos cómo iba a ser el crédito y cómo iban a ser las casas y las familias entregaban las casas. Eso entusiasmó mucho y en poco tiempo, para mi sorpresa, me convertí en el ministro más popular, que me ayudó terriblemente porque cuando el ministro Silva Arruete, me acuerdo, me prometió plata para techo propio, porque techo propio sí había que tener un financiamiento público, o sea, ya no era crédito de los bancos, nada más. Dijo, sí, encantado, yo te voy a dar plata, pero a fin de año que hay un crédito suplementario. Ah, ya, dije yo. Sabía perfectamente que a fin de año me iban a mecer. Y en un consejo de ministros, efectivamente, no alcanzó plata para el techo propio. Y yo le dije al presidente, bueno, tengo que renunciar porque yo he mentido al país, ofrecí un programa, no está. Ahora, lamentablemente, digo, le va a hacer un daño al gobierno porque el programa de techo propio es el programa más popular dentro del gobierno. Entonces el presidente se volvió primer ministro, le quitaron 10% a todos los ministerios y me asignaron la plata para techo propio. Pero esto lo que te quiero decir es que no solamente porque tienes un buen plan, vas y solito se aprueba. Tienes que saber moverte políticamente para poder conseguir que aquello que estás tratando de hacer se pueda conseguir. Igual con el sector privado, tampoco es fácil. Cuando esto que te he mencionado de que nosotros damos un subsidio, la banca presta y las empresas constructoras construyen, claro, ahora es fácil porque funciona, pero al inicio, cuando estaba esto en papel en el escritorio y hablamos con los constructores, les decía, pero ministro, yo construyo y nadie compra. Hablábamos con la gente del banco, no, a ese sector social no sabe lo que es un banco. Nos va a costar mucho trabajo en hacerles entender qué cosa es una hipoteca, si se escribe con H, sin H, cómo se escribe, si tendrá sus papeles. Entonces nadie quería entrar. Con los bancos recuerdo una reunión en el propio Palacio de Gobierno, donde amenazaban los bancos diciendo voy a meter al Banco de la Nación en esto. Cosa que yo no quería hacer porque desde el momento que hay una entidad estatal manejando esto, porque hay un efecto de copamiento, ¿no? Entonces uno no además, entra la actividad la gente privada, no le quiere pagar, no le paga al Estado nunca, para empezar. Al banco privado sí, porque acá privado es una desgraciada, me quita la casa y me embarga. Pero a la banca estatal no, hago 3 marchas, como está manejado por políticos, nos condonan las deudas. Y en segundo lugar, en el fondo, en el caso de los créditos de vivienda, está implícito el otorgamiento de un subsidio. Es decir, nosotros no abrimos una ventanilla del Estado para que reparta subsidios, porque hoy no sería congresista, probablemente esté preso por la cantidad de juicios que me hubieran abierto. Es clarísimo que toda la ventanilla del Estado
el sonso que maneja la ventanilla le va a dar el subsidio a su hermana, ¿no? Y acaba haciendo un escándalo y se acabó el programa de vivienda. Dijimos, no, que sea el banco, que cuando el banco aprueba el crédito, ahí está, él está otorgando el subsidio. Entonces, de esa manera, quitas al Estado en dar ese beneficio. Entonces, convencer a la banca que entra fue difícil. Te cuento algo, por ejemplo, el banco de crédito, el banco más grande, no quiso entrar. Al año y medio, me encuentro con el dueño del banco, Dionisio Romero, me dice, ¿sabes qué? 1000 disculpas, nosotros creíamos que eso estaba mal manejado, ya hemos tomado la decisión de entrar, y en efecto, en un año se convirtieron en los líderes en otorgamiento de crédito a mi vivienda. Y el caso de los constructores, decían, bueno, ya hemos construido un edificio y no se vende. Y efectivamente la gente no confiaba en el programa porque habíamos engañado tantos años a la gente con el FONAVI, con tantas cosas. Este es otro programa más, seguramente son para los chacanos nada más y no es para el resto. Entonces ahí es donde me tuve que disfrazar, porque toda la mañana, a las 6 de la mañana, salir a enseñar a Techito, al muñeco, porque tú sabes que la compra de vivienda no es una decisión tuya, es una decisión de tu familia, para que se animen a arriesgar el ahorro de su vida, en poner la cuota inicial y entrar a este programa. En otras palabras, cumplimos el rol de ligar la oferta con la demanda, ¿no? Y 12 años, y eso fue lo que... 12 años en la política peruana, participando activamente de un gobierno y de alguna manera te has vuelto un líder de opinión en estos últimos 12 años. ¿Cuál es tu visión del actual gobierno, de la actual posición del manejo económico en líneas generales? Porque, de nuevo, todos estamos a favor de lo que hace el MEF y el BCR, pero la economía es mucho más que MEF y BCR. ¿Cuál es tu opinión de cómo va este gobierno? Bueno, buena y mala. Buena en el sentido de que pudo ser peor, ¿no? En ese sentido, no, el presidente Humala... Ese es un lugar común. Ha rectificado, ¿no? y por lo menos no va a cumplir con sus promesas electorales, lo cual es un gran alivio. Mal en el sentido que estamos perdiendo oportunidades, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el presidente García? Está pasando con el presidente Humala. Si el Perú no mejora su competitividad, si no mejoramos estos recursos humanos, salud, educación, infraestructura por la parte de competitividad, el crecimiento se va a agotar, ¿no? Y estos recursos que ahora tenemos, que me parecen increíbles. Yo, por ejemplo, cuando era ministro, mi presupuesto era 500 millones en el Ministerio de Vivienda. El presupuesto que le acabamos de aprobar para el Ministerio de Vivienda es 3.900. Es decir, pucha, con lo que hubiera hecho con esa plata, en materia de agua, desagüe y vivienda. Entonces, el presupuesto que nos aprobamos nosotros era 35.000 millones. Ahora el presupuesto del Estado es 108.000. ¿no? Fíjate las cifras que hablamos y devuelven 15.000 que no pueden gastar al año. O sea, es una cifra monstruosa. Nunca vamos a tener, no sé, ya no soy capaz de decir nunca, pero jamás hemos tenido una cantidad tan grande de dinero disponible para hacer cosas. Entonces, si ahora no lo invertimos en cosas que hay que invertir y que van a dar sus réditos dentro de 10, 15 años, no lo vamos a hacer nunca. Y eso creo que es la parte negativa donde me parece que es otro gobierno donde están las oportunidades perdidas. Muy bien. Vamos a hacer una segunda pausa. Regresamos con el congresista Carlos Brus.